En esta etapa surge un conjunto de interrogantes cruciales. ¿Cómo conocer y medir la potencialidad del hombre? ¿Cómo llevarlo a aplicar totalmente ese potencial al desempeño de su trabajo? ¿Qué lleva al hombre a ser más eficiente y productivo? ¿Cuál es la fuerza básica que lo hace llevar todas sus energías a la acción? Las respuestas a través de investigaciones científicas a estas y otras interrogantes llevó entonces a la humanidad a la elaboración de la teoría behaviorista de la administración. Esta se caracterizó por la realización de un conjunto amplio de estudios sobre la motivación humana en el trabajo. Y un rasgo importante, se preocupa no solo por el comportamiento individual del hombre en la organización, sino principalmente por el comportamiento organizacional. Esas investigaciones descubren las principales aspiraciones que condicionan el comportamiento del hombre dentro de cualquier organización, en particular dentro de los sistemas educativos. En primer lugar, el deseo de sentirse necesario e importante para la organización a la que se pertenece. El deseo de sentir el interés del jefe por su éxito y bienestar. El deseo de recibir reconocimiento y aprobación por lo que se hace, principalmente cuando produce provecho a la organización. Deseo de recibir consideración y respeto por medio de un tratamiento capaz de mantener su amor propio y su autopreparación. Deseo de participar y de sentirse integrado y satisfecho dentro de un ambiente de relaciones humanas compartidas. Oigan bien esto: percepción de posibilidades claras de permanencia en la organización, de progreso y de futuro. Me pregunto cuántos maestros realmente pueden pagar una maestría, pueden hacer un doctorado. Es una cantidad ínfima. Pues bien, en mi humilde país pobre, hoy por hoy están estudiando maestría en ciencias de la educación 120.000 maestros, con carácter absolutamente gratuito. Eso especifica que se puede crecer en la organización. ¿Qué es entonces para nosotros el desempeño docente? Aquí coincidimos con el autor brasileño Hidalberto Chavenato cuando expresó: por desempeño del docente entendemos lo que el maestro hace o lo que potencialmente puede hacer en la escuela. O sea, yo tengo que descubrir en la evaluación del desempeño qué es lo que el docente no hace porque no puede y qué es lo que no hace porque no quiere. Ahí hay una frontera importante que hay que indagar en el proceso evaluativo. ¿Qué es entonces para nosotros evaluar el desempeño del docente? Decimos que es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que producen los alumnos, el despliegue de sus capacidades pedagógicas en primer lugar, su emocionalidad, porque somos razón y corazón, responsabilidad laboral y la calidad del vínculo interpersonal que mantiene con sus alumnos, los padres, directivos y colegas. Este sería, por tanto, un esquema interpretativo de ese concepto. Hay 4 macro variables independientes que serían las capacidades pedagógicas, la emocionalidad, su responsabilidad y el clima que crea en la escuela y en el aula, y todo ello implicando determinados resultados de su labor educativa. Vamos a ir viendo algunas de esas variables, cómo se descomponen en factores o parámetros. Cuando hablamos de capacidades pedagógicas, hablamos del dominio de los contenidos que imparte, hablamos de la calidad de la comunicación verbal y no verbal, de la planificación adecuada del proceso educativo. Educar, como decía en nuestra definición, es un proceso conscientemente organizado, dirigido, no es un acto de especulación donde se improvisa. Decía en su obra El Capital, Carlos Marx, por allá por la página 162, la abeja es capaz de producir un panal que despierta envidia en el mejor arquitecto.
en lo que la vea no podrá superar jamás al más humilde maestro de obra es en que éste, antes de hacer su obra, la dibuja en su cerebro. Es decir, los maestros somos médicos del alma, estamos llamados a moldear almas humanas y tenemos que saber cómo hacerlo, tenemos que planificarlo, creando las situaciones de aprendizaje y de educación adecuadas para ello. La creación de un clima de trabajo adecuado en el aula y en la institución, el uso de variedades de prácticas educativas, y he puesto con una coloración diferente, con toda intención, la creación de un clima de trabajo adecuado en el aula, porque en el segundo estudio regional comparativo y explicativo del laboratorio que me honro en dirigir en la UNESCO, hemos descubierto una vez más que el clima es uno de los campeones de los factores asociados a los logros cognitivos. Miren, al hacer el estudio de factores asociados en el segundo estudio del laboratorio, donde hemos corrido un conjunto de modelos, 74 modelos jerárquicos lineales, que hacen análisis multinivel y multivariado de todos los factores que exploramos en los cuestionarios de contexto. Y nosotros hicimos cuestionarios a directores, a maestros, a los padres de los niños y a los niños. Descubrimos que los dos factores más fuertes son el clima escolar y el índice de contexto educativo del hogar. Ojo con eso, el padre hace también diferencia. Y eso lo vimos tanto en las variables del nivel de escuela como en las variables del nivel del estudiante. De manera que en el clima tenemos una reserva grande en su mejoramiento para mejorar la calidad de la educación. Y esto se ve claramente cuando profundizamos en los instrumentos que el segundo estudio utilizó. Nosotros en el CERCE definimos así lo que es clima escolar. El clima indica el grado en el cual el estudiante se siente a gusto, se siente bien en su escuela y en el aula, con base en los sentimientos que despiertan diferentes situaciones del contexto educativo relacionados con sus compañeros y docentes. Tiene en cuenta aspectos relacionados con el agrado y la tranquilidad que siente el estudiante cuando se encuentra en la escuela, el agrado de pertenencia a la institución y la relación con sus compañeros. En el caso particular de sexto grado, además, incluye la dedicación y atención que siente el estudiante que le prestan sus docentes, la disciplina entendida por orden de los estudiantes en el aula y la violencia verbal y física que ocurre en la institución. Y el doctor Alberto, en las primeras horas de la mañana, nos hablaba con mucha claridad cómo se marca a veces una personalidad para toda la vida cuando se sufre de maltrato de obra o de palabra. Esa definición teórica el CERCE la operacionalizó en 3 preguntas a los estudiantes de tercer grado y en 6 preguntas a los estudiantes de sexto. En el caso particular de los de tercero preguntamos: ¿cómo te sientes cuando estás en la escuela? ¿Contento, aburrido, entretenido, nervioso, tranquilo? Si te dijeran que tienes que cambiar de escuela, ¿cómo te sentirías? Me daría mucha alegría, me daría lo mismo, me daría un poco de pena, me daría mucho pena. ¿Cómo es tu clase? Algunos me molestan mucho, peleamos siempre, somos buenos amigos, nos entretenemos con los deberes. Además de estas 3 preguntas que también se asumen en el caso de sexto grado, se agregan estas 3. En tu escuela, los estudiantes nos llevamos bien con la mayoría de los profesores. La mayoría de los profes está interesado en que los estudiantes estén bien. La mayoría de ellos realmente escucha lo que tengo que decir. Si necesito ayuda extra, los profes me la van a dar. La mayoría de los profesores me trata bien.